Bien, amigos, vamos a hablar entonces de la escalera de Jacob, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Jacob, el patriarca hebreo, ¿no? El hijo de Isaac y Rebeca y padre de los 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. La historia comienza cuando Jacob, después de su famosa usurpación de la primogenitura, estaba huyendo de su hermano Esaú, que quería vengarse por haber pasado a ser al segundón. Pero hay que hablar de esto, ¿no? Estos dos hermanos, Jacob y Esaú, empezaron a pelear, eran gemelos, eran mellizos, y ya en el vientre de la madre empezaron a pelear. Que esto, que el otro. ¿Qué es que esto, que el otro? ¿Qué disputa hay ahí? Sí, bueno, principalmente quién sale primero. Peleaban por ser primogénito. Según se cuenta, Esaú era el que iba a salir primero. Y entonces, mejor dicho, Jacob era el que iba a salir primero. Y Esaú, tipo colorado y peludo era Esaú, lo tomó por debajo de la planta del pie a Jacob. Subplanta. Y entonces lo tiró hacia abajo y lo subplantó. Dice Robert Gage con una filología fantástica bastante atrayente. Y como bien sabemos, Jacob fue rengo toda la vida, medio renguito. Y esa renquera provenía quizá de aquel tirón que le había pegado Esaú para suplantarlo, para nacer antes. Algunos han dicho que en realidad el primogénito debe ser el segundo que nace. Claro. Porque si se ponen dos píldoras en un tubo, la primera que sale es la que ha sido puesta en último lugar. Pero está por verse que una dama sea un tubo, etcétera. El caso es que esta lucha estuvo siempre y el papá, Isaac, tenía resuelto que el primogénito fuera Esaú. Y así fue hasta que, estando muy enfermo, Isaac, estoy contando de oído, puedo cometer algún error, la madre, que estaba a favor de Jacob, le hizo un engaño. Preparó un guiso y se le hizo servir por Jacob y le hizo creer a Isaac que en realidad era Esaú. Y además hubo otro engaño también con pelos de no sé qué animal, de manera que Isaac acarició a Jacob y como lo vio peludo, pensó que era Esaú y lo bendijo antes de morir. Y con esa bendición, que era irrevocable, quedó consagrada la primogenitura de Jacob. Entonces Isaac creo que incluso estaba ciego en ese momento. Creo que ya lo dije. Bueno, Esaú se enteró de este asunto y lo corrió a Jacob y Jacob salió corriendo. Jacob adelante, Esaú atrás. En realidad la que le dijo que rajara fue la vieja, que le dijo: rajá, que va a venir tu hermano y te va a fajar. Fue corriendo Jacob a casa de otro hermano a refugiarse, otro hermano que ha sido después Labán, que vivía en Padán Aram y que permanecía ahí al margen del asunto. Bueno, la vieja le dijo: andá y quédate en lo de tu hermano hasta que a Esaú se le pase la bronca. Y dice: y ya que vas a Padán Aram, busca esposa entre las hijas de tu tío. El tío vivía ahí y bueno. Antes se casaban mucho con las primas la gente, porque había poca gente. Entonces, había menos gente que ahora. Vos ibas por ahí a un baile
y la tercera que encaraba ya era tu prima. Bueno, la vieja le dice, andá y conseguite novia. Sí. Con esas indicaciones y también con miedo, Jacob abandonó a sus padres. ¿Qué edad tendría por ahí? 63 años. Exactamente. La gente hacía todo lentamente, incluso morirse, ¿no? Bueno, 63 tenía. Cuando Esaú se enteró de que Jacob había rajado, mandó a su hijo, Elifaz, para que lo matara. Así que era una familia que se llevaba bien. Dice, anda a matarlo y despojarlo de todas sus pertenencias. Elifaz, que era un célebre arquero, por favor no haga ningún chiste, se hizo acompañar por 10 hombres en la persecución y alcanzó a Jacob allá por Siquem. Jacob le rogó a Elifaz, que después de todo era sobrino, ¿no?, que tomara todas sus pertenencias pero que le perdonara la vida. Y Elifaz hizo eso. Dejó a su tío desnudo, tomó todas sus pertenencias, se llevó el botín, los calzoncillos, bueno, disculpe el chiste, a su casa, ¿no? Cuando llegó a la casa, Esaú se enojó por la compasión que había tenido, se enfureció más todavía, vio cómo es uno. Jacob calculó aquel furor sobreviniente, quise decir, de Esaú, y decidió apartarse del camino de Siquem y se fue por otro lugar. Bueno, estaba por entrar a una ciudad, la ciudad de Luz creo que se llama, pero estaba desnudo, le dio no sé qué, ¿cierto? Entonces se quedó por ahí, durmió en el campo. Como no tenía nada, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esa piedra, justo la piedra que él eligió, era prodigiosa y fue la que posibilitó la visión de la que hablaremos hoy. Esa piedra en realidad no era una, sino 12. Y esas 12 piedras estaban allí en tiempos en los que Adán había erigido un altar. Abraham también había pasado por allí. Cuando Jacob eligió una de esas piedras para apoyarse, las otras piedras y la misma que él había elegido gritaron al unísono, descansa tu cabeza sobre mí. Y entonces se unieron milagrosamente y formaron la piedra que Jacob finalmente usó como almohada. Jacob concilió el sueño con rapidez, a pesar de los prodigios de los que había sido testigo, ¿no? Imagínense, yo estuviera desnudo en las afueras de una ciudad, usando como almohada una piedra que acabo de empezar a los gritos, bueno, no me dormiría tan fácilmente. Pero este hombre se durmió y soñó. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Jacob vio ángeles que subían y bajaban por aquella escalera, saludándose, algunos preocupados, otros sonrientes. En el sueño Jacob escuchó una voz, y la voz decía, soy el Dios de tu padre Isaac y del padre de tu padre Abraham. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Es decir, Dios había elegido a Jacob como fundador de Israel. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob gestaron las 12 tribus de Israel. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de aquella escalera soñada. Aquí empieza lo único que yo quería contarles. Jacob se despertó asustado porque supo que en aquel lugar no se soñaba un sueño cualquiera, se soñaba algo que tenía sentido, y calculó que allí estaba la puerta del cielo, ahí mismo. Tomó entonces la piedra que se había puesto como almohada, la erigió como altar y derramó aceite sobre ella. No se sabe bien de dónde sacó el aceite, porque al parecer su sobrino lo había despojado de todos sus bienes, pero bueno. A partir de entonces aquel lugar se llamó Betel o Casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada, o que en realidad soñó otra cosa. Algunos aseguran que los ángeles del sueño eran príncipes guardianes de 4 naciones opresoras, y el príncipe de Babilonia subió 70 peldaños de la escalera y luego bajó. El príncipe de los Medos subió 52 y descendió. El príncipe de Grecia ascendió 180 peldaños y bajó. Pero el príncipe de Edom
subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Yahvé si aquel ángel no descendería nunca. Y Dios le respondió que aunque llegara al último peldaño y se sentara a su lado, lo bajaría. Y luego de aquella aclaración, Dios invitó a Jacob a subir, pero Jacob era muy apocado y no lo hizo. Dicen que por aquella negativa, Dios condenó a Israel a someterse a los 4 reinos de aquel mundo. Cuenta Graves que los escalones por los que ascendían los ángeles representaban el número de años durante los cuales sus naciones dominaron a Israel. 70 años del destierro babilónico, ¿no? La caída del primer templo en 586 a.C., hasta la conclusión del segundo templo en 516. 52 años de dependencia de los medos, cuyo fin coincidió con el regreso de los desterrados, y 180 años de gobierno helenístico, desde la conquista de Palestina por Alejandro de Macedonia hasta el restablecimiento de un reino judío por los macabeos. Ahora bien, la ascensión ininterrumpida de Edom, la que todavía seguía, se refería al dominio de los romanos. Evidentemente la leyenda midrásica o la literatura midrásica que cuenta este sueño de Jacob se escribió en tiempos de dominación romana. Todavía no había dejado de ascender el príncipe de Edom, y sin embargo preveían que algún día iba a bajar. Últimos detalles eruditos. Dijimos hace un momento que Dios impediría la llegada del príncipe de Edom hasta su lado, aunque subiera y subiera. En este caso, el ascenso es prohibido, es por aquella escalera, pero otros dioses han prohibido que se les acercaran por otros métodos. Recordemos a Belerofonte, que en los mitos clásicos quiso subir al cielo montado en Pegaso y fue tumbado. Ícaro, que bueno, fue desbarrancado al derretírsele las alas, bueno, etcétera, etcétera. Y en este caso también, ¿no? Bueno, yo recuerdo también otras historias de Graves con interpretaciones de un gran rigor mitológico, como aquella en la que sostiene que la bestia del Apocalipsis no es otro que Nerón, y algún día recordaremos cómo lo hace, porque es un método muy complejo. Pero me gustan estas interpretaciones de Graves. Por ejemplo, aquella que cité, yo sin estar leyendo esto, la de Subplanta. Esas son interpretaciones que tienen un cierto rigor, pero que evidentemente son más poéticas que históricas o que estrictamente... Que de rigor científico. Sí, digamos, claro, sí. claro. Hemos ido a la discoteca a pedir un disco que venga a ilustrar este sueño de Jacob, y el tipo me dijo que un día, el discotecario me dijo que un día se había soñado que iba a salir el 52. Que justo fue los peldaños, ¿no? En un caso. Claro, porque él soñó que se caía. No, entonces yo le dije mal, le dije, entonces tendría que haber soñado con su madre para jugar al 52. Sí, dice, me equivoqué, era el 56. Bueno, pero ¿qué? Y dice, no, y le no es jugué un al 52 porque me equivoqué. ¿Y sabe qué número salió? No, le dije, me dice, el 7. Pero no le dé conversación, que le dé el disco Sí, y sí, ya. siempre me da mucha conversación. Y entonces me dijo que a lo mejor esa escalera no tenía fin. ¿Y de dónde sacó esa idea? Sí, pues la idea de que el cielo está siempre más allá. ¿Y eso para me dio darle un qué? tango que se llama Tal vez no tengan fin, Ah, que es un tango que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.